La paz del Señor sea con todos. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Estamos en el tema de la Santísima Trinidad. Visto al Padre, al Hijo, y vamos a comenzar a ver la acción del Espíritu. Recordamos entonces que la Trinidad es un solo Dios en tres personas distintas, pero sin separar ninguna de las tres. Es decir, ninguna de las tres personas actúa por separado. Las tres personas de la Trinidad actúan siempre juntas, siempre en una unidad. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, entonces, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Primera persona, la como el Padre, que lo conocemos entonces en las primeras partes de la Biblia, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Conocemos el Hijo y lo podemos conocer bien en la primera parte del Nuevo Testamento, es decir, en el relato de los cuatro evangelistas. Conocer la acción del Espíritu Santo a partir de los Hechos de los Apóstoles hasta el Apocalipsis. Que las Sagradas Escrituras se dividen de partes. Primera parte nos va a hablar entonces del Padre, la segunda parte nos va a hablar del Hijo y la tercera del Espíritu Santo. La tercera persona que Jesús nos decía que el Padre es Espíritu. También rogaba al Padre para que enviara el Espíritu. También recordemos que Jesús dice que el Padre está en él está en Padre y el Espíritu está en él. Significa que las tres personas siempre están juntas en una unidad, siempre en unidad. No podemos decir que el Espíritu Santo actúa por sí separado del Padre. Tampoco podemos decir que el Hijo actuó por sí separado. No podemos sacar al Hijo del Padre, ni el Espíritu del Padre, ni tampoco al Padre verlo solo, sin Hijo y sin Espíritu. Así tenemos que ver la unidad, es decir, vamos a ver una manta con los pliegues, pero en la misma manta, sin separar los pliegues. Una virgen como muchos se la imagina, porque he visto personas que dicen voy a rezarle a la Santísima Trinidad y creen que la Trinidad es una virgen, la virgen o la Virgen de la Trinidad. No, la Trinidad es Dios completo. El Padre es el creador, el que lo decide todo, es decir, es la acción de Dios creadora y la acción de Dios en que todo se hace. El Hijo es en el que se glorifica todas las acciones. Y el Espíritu Santo es el Padre y el Hijo, pero presente siempre, aunque nosotros no lo veamos. Por eso se llama al Padre no le veían, pues toma la decisión ¿qué fin? Con el fin de poder y tener a la humanidad más y darles la entrada al cielo. Pero estando en este paso por la tierra, no podría quedarse aquí, porque no se queda Dios como hijo. Es que
de nuevo como Padre. Una de las razones sencillas nos la puede dar la lógica humana. La lógica humana nos indica que nosotros siempre buscamos el líder, siempre vamos tras de un líder. Si el Padre, o sea Dios, estando en el Hijo, es decir, el Hijo es la representación o es la forma de Dios en este mundo. Si se hubiese quedado acá, pues lógicamente habría quitado la libertad al ser humano. ¿Y por qué hubiese quitado la libertad al ser humano? Porque tarde que temprano todos los humanos tendrían que conocerle. Y al conocerle, imagínense hace 2020 años. En 2020 años tendría la humanidad que conocerle. Y al conocerle, por lógica humana, pues nadie va a desobedecer. Al conocer a Dios en su plenitud y ver la potestad de sus ángeles y su poder, Dios hubiese terminado por quitarle la libertad al hombre. El hombre no se sentiría libre de pecar, no se sentiría libre de utilizar la libertad que Dios nos da, de utilizar en el bien y utilizar en el mal. Por eso, por simple lógica, Dios no podía quedarse en este mundo de una manera tan visible como lo hizo en la persona de Cristo, en el Hijo. Tantos milagros repetidamente hubieran sido terminados como el único líder del mundo y todos harían lo que solamente Jesús dijera. Se quitaría plenamente la libertad. Eso es una simple lógica. Pero Jesús, o sea, que es el Padre, la decisión del Padre en Jesús es quedarse en el mundo, pero de una manera sutil. De una manera tan sutil que él a veces no lo descubre. Es decir, se queda en forma de espíritu. Se queda con su espíritu. Por eso Jesús advierte y dice, os enviaremos el espíritu que procede del Padre y de mí. Ese espíritu es el mismo Dios. Se recibe en el bautismo. Y la acción de Dios es permanentemente en el hombre, aunque el hombre no pueda detectarlo muchas veces. Aunque el hombre tenga la libertad de rechazarlo, aunque tenga la libertad de negarlo. Aún así, la acción sigue siempre siendo de Dios. Tenemos que tener claro también que ha determinado que se quede por medio de la iglesia. Ha determinado que en libertad el hombre pueda recibir el Espíritu Santo gracias a la acción de la iglesia. Por eso el Hijo ha determinado constituir una iglesia en cabeza de los hombres. Los hilos de la iglesia, porque la iglesia sigue dirigida por el Espíritu Santo. Sigue en las manos de Dios. Manos del Padre, pero en la persona del Hijo. Y ahora estamos en manos del Padre, pero en la persona del Hijo. Así que nada le es extraño, ni escaso, ni por fuera de la voluntad de Dios. Más bien,
podemos decir que en libertad del hombre muchos han rechazado ese espíritu. Pero no hace mucho que empezaron a rechazarlo. Empezaron a rechazarlo más o menos en el año 1500 largo, 1540, con un protestante inicial que se llamó Martín Lutero. Y entonces este empieza a rechazar las normas de la iglesia y por ende empieza a salir de la iglesia que tiene el Espíritu Santo, que es la iglesia inicial de Cristo, que la dejan los apóstoles, que le deja un primado y un poder a la iglesia en la persona de Pedro. Y entonces ese primado le dice Cristo a Pedro, le dice: Pedro, lo que tú decías en la tierra, yo lo decidiré en el cielo. Y lo que tú no decías, tampoco lo decidiré en el cielo. Lo que ates aquí quedará atado en el cielo. Lo que desates quedará desatado en el cielo. A muchos se les olvidó o se hacen los olvidados del primado de Pedro. Y muchos católicos ni siquiera conocen qué es ese primado. Ese primado de Pedro es esa autoridad que le da el Padre en el Hijo e impone el Espíritu Santo sobre Pedro y le da la autoridad, que es autoridad de Dios. Bueno, ¿y cómo puede ser que un hombre de la tierra, y entonces lo que decía la tierra quedará decidido en el cielo? Bueno, ahí es donde entra. Si nosotros no le creemos a Dios, pues lógicamente que todo lo que escuchemos, lo que veamos de nuestra religión, incluso lo que escuches conmigo, pues va a ser en vano. ¿Y por qué va a ser en vano? Porque para esto se necesita profundizar lo que nosotros realmente creemos. Pero si no le creemos a Cristo, pues es en vano. Es en vano que intentes entender a Dios. Porque Dios solo se entiende con un solo don, que es el don de la fe. Si el ser humano consciente, cree y confía en Dios, lo va a entender. Si no, no lo va a entender ni en esta vida ni en la otra. Como lo dice Jesucristo, y aunque los muertos hablaran, le entendería. Y aunque resucitasen los muertos, podrían escucharles y podrían entender. Lógicamente que hay otras religiones que incluso son más antiguas que la judía. Pero estas religiones que vamos a ver más adelante, en algunas catequesis de las religiones, estas religiones también son abrazadas por Dios, aunque lo vean de otra figura o de otra manera. Pero han nacido estas personas en esa fe. Incluso muchos se han hecho matar por esa fe. Muchos se han entregado al martirio por esa misma fe. Los católicos también han entregado al martirio y tenemos muchos católicos mártires, santos mártires, porque han entregado y ofrendado su vida por la defensa de la fe. Pero ese es otro punto aparte, el conocimiento de esas religiones. Ahora nos interesa en nuestra religión católica. Ahora nos centramos en nuestra fe católica. Y en nuestra fe católica entendemos que creemos por fe que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero de esa fe católica, de ese primado de Pedro, porque Cristo dejó la iglesia. Tanto es que cuando estaban reunidos en Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, afirma Cristo en persona del Hijo, se aparece a los discípulos y sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Lo que quiere decir el Espíritu Santo
no es una paloma dividida o de otra parte y actuando la paloma por sí sola. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios que sale del Padre y que desciende desde el Hijo. Por eso lo sopla. Y en las Escrituras no vamos a encontrar que Jesús sopló una paloma y que salió una paloma como en un sombrero de un mago. No. Salió la fuerza de Dios que se llama el Espíritu Santo. Es decir, lo que habita en Dios. Recordemos que Jesús dijo, el Padre es Espíritu. Lo que veían en Cristo era el Padre que es el Espíritu. Y lo que desciende por su boca hacia los apóstoles es ese mismo Espíritu. O sea que es el mismo Padre. Por eso la Trinidad hay que verla unida. Jesucristo no nació de la nada. No salió por allá de una familia como muchos se lo imaginan. Que María era una pobre campesina y que de pronto el ángel le dio pesar y se fue a donde esa campesina y le escogió como la madre de Jesús. No, ya lo vimos en el tema de María. Jesucristo fue antes, como lo vimos en las Escrituras, en la primera de Juan, los que son juiciosos y repasaron. Primer capítulo de Juan, en el capítulo 1. La palabra siempre ha sido. En el capítulo 8 de Juan, el mismo Jesús dice, es que yo fui antes que Abraham. Él da testimonio. Y por eso dice, yo no doy testimonio de mí mismo solo, que de mí da testimonio el Padre. No estoy solo, soy tres en uno. Trío. Entonces podemos ver como el árbol de trébol. El árbol de trébol tiene 3 hojas. Si le quitas una, ya no es un trébol. Si le pones otra, ya deja de ser un trébol. Entonces, si tú pones una hoja de trébol es porque son 3, siempre unidas. Lógicamente que no faltará la persona que conoce tríos de 2. Puede ser. O parejas de tríos. Está muy de moda las parejas de tríos. O las parejas en cuartetos. Pues ya no son parejas. Eso está muy de moda por ahí. Pero no son parejas. Pareja se conoce que son de 2. Y los tríos son 3. Si en el trío quitamos uno, ya no es un trío, es una pareja. O si le aumentamos otro, ya no es un trío, es un cuarteto. Entonces, así es la Trinidad. No se le puede separar ninguna de las 3. No se le puede separar el Espíritu del Padre ni el Hijo. La Trinidad es totalmente completa y permanente. Ahora, cuando Jesús sopla el Espíritu Santo, no sopla un Espíritu Santo ni una broma, ni algo separado de la nada. Sopla la fuerza de Dios, que es el mismo Padre y el mismo Hijo. Así que esos apóstoles reciben al Padre, al Hijo y al Espíritu al mismo tiempo. Esos apóstoles reciben entonces esa fuerza que les da poder para actuar. Y podían hacer milagros. Y algo más importante, a Pedro le da las llaves del cielo. Lo que decidas, yo lo decido, y lo que no decidas tampoco. ¿Pero por qué? Porque si Pedro estaba actuando con ese Espíritu Santo, pues estaba actuando Dios, aunque se viera la figura de Pedro. Y por eso las Escrituras nos enseñan, desde ahí, desde los Hechos de los Apóstoles, nos van a enseñar que Pedro caminaba y la sombra de Pedro sanaba. Por donde pasaba Pedro y su sombra le daba a los enfermos y los sanaba la sombra, sin necesidad de decirles sánesen. ¿Y por qué se da esto? No es porque sea mágico, no,
es porque dentro de él solamente estaba el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, que es el mismo Dios. Pero ese Espíritu se fue dando por imposición de las manos, por eso le llamamos sucesión del Espíritu, a eso le llamamos la sucesión apostólica. Entonces, ellos imponían sus manos a nuevos apóstoles para que tuviera siempre la iglesia la sucesión apostólica. Es allí donde nosotros los católicos decimos que somos apostólicos, porque venimos de la sucesión del Espíritu Santo por la imposición de las manos y somos bautizados con Espíritu al ser impuestas las manos de aquellos ordenados en nosotros cuando nos bautizan. Ustedes han visto el bautismo, el sacerdote hace unas oraciones y unge con aceite. Al ungir con aceite impone la mano y al imponer la mano y ese aceite desciende la fuerza del Espíritu Santo. Es como si fuera una pequeña ordenación sacerdotal, pero sin ser el sacramento sacerdotal. Una pequeña ordenación donde nosotros recibimos poder de Dios. ¿Y qué nos da ese poder del Espíritu? Nos convierte inmediatamente en profetas, sacerdotes y en reyes. Y los que no saben qué es ser un profeta es el que anuncia y denuncia. El que anuncia a Dios, como lo están haciendo ustedes, dando testimonio, como lo hago yo enseñándolo. Y el que denuncia el mal, ese es un profeta. Profeta y un bautizado no es el que anuncia a Dios y permanece donde los hechiceros. Eso no es un profeta. Profeta es el que denuncia también el mal, el que advierte del mal. Nos convierte en sacerdotes. Ese espíritu nos da ese poder del sacerdocio común. ¿Y quién es un sacerdote común? Es alguien, es un ser que entra a formar parte del cuerpo místico de Cristo. Digámoslo así, es un miembro del cuerpo de Cristo. Es un miembro de Dios. Eso es lo que significa ser sacerdote. Permanecer como Cristo en la cabeza y nosotros sus miembros. Acción de Dios en nosotros. Y al darnos el poder del sacerdocio, nos otorga con ese espíritu. Estamos hablando de lo que otorga el espíritu, o sea, lo que otorga el Padre por medio del espíritu. Y por eso es permanente en nosotros. Entonces, al recibir ese espíritu nos otorga el sacerdocio. Y en el sacerdocio nos otorga los dones, los carismas y los frutos. Y como ya lo hemos visto, los dones y carismas son habilidades, y sobre todo los carismas, son habilidades que el Espíritu le da a ese ser. Habilidades para enfrentar este mundo, habilidades para bendecir, habilidades para expulsar el mal. Nos convierte en liberadores de nosotros mismos y liberadores del mal. ¿Y por qué un bautizado puede expulsar el mal? Porque el bautizado debe creer que allí está el Espíritu Santo. ¿Y por qué un bautizado no solamente puede bendecir, sino que debe hacerlo? Porque el bautizado debe saber que allí, dentro de su ser, está el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo es Dios. Así que la acción del hombre, del ser humano, es una acción ligada a Dios, pero tiene un pequeño enemigo. Y ese pequeño enemigo del hombre no se llama Satanás. Ese pequeño enemigo del hombre se llama cerebro. Ese es el pequeño enemigo del hombre. El enemigo espiritual del hombre más poderoso es el mismo hombre. ¿Por qué el mismo hombre? Porque es la libertad de nuestra capacidad humana y nuestro cuerpo humano de elegir el bien y de elegir el mal. Y eso fue lo que Dios no nos quiso quitar quedándose como hijo. Eso fue lo que nos quiso dejar, la libertad. Y gracias a esa libertad se cumple la palabra de Cristo cuando anuncia la salvación y dice que para el hombre es imposible la salvación. Le dicen, pero entonces, ¿cómo puedo salvarlo? Y Jesús dice, para el hombre es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Imposible para el hombre, pero posible para Dios. Así que para poder llegar a esa salvación debemos entender y dejar actuar la fuerza de Dios en nosotros. Dejar actuar al Espíritu Santo. ¿Cómo? Primer paso, creer en ella. Creer en el Espíritu. Creer en Dios. Porque si tú no crees en tu bautismo, apaga y váyase. Porque si no estamos creyendo, no estamos haciendo nada. La persona que no confía que ese es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a actuar por sí solo. ¿Y por qué actúa por sí solo? Porque esa es la acción del Padre, que es el que todo lo hace. Es la acción del Hijo, que así quiso quedarse. Y es la acción de ese Espíritu que desciende de los dos, que es el mismo Dios, que lo mueve todo. Y por eso un bautizado empieza a crecer. Y ya el niño ya empieza a caminar. Y ya el niño empieza a decidir. Y ya a los 10 años ya se sabe si por dónde va encaminado el niño, o incluso mucho antes. Y entonces ya comienza a pecar, porque ya tiene el enemigo número uno, que es su conciencia. Y ya ese enemigo número uno ya los lleva al pecado, al rechazo de Dios, a la desobediencia de la iglesia. Y no es que el Espíritu Santo se opaque, como dicen muchos por ahí. No, es que tiene los carismas dormidos. Los carismas no se cansan, no, Dios no duerme. Imagínense usted si Dios durmiera, pues si Dios duerme esto se acaba. Los carismas nunca se ocultan así. He visto muchas personas que dicen, no, es una persona muy carismática y primero hacía mucha bendición, pero se le durmieron los carismas. Se durmieron los carismas. El Espíritu Santo no puede dormir. El Espíritu Santo es un completo y permanente hoy. Es un presente permanente. No tiene ni tiempo, ni espacio, ni mucho menos se va a cansar porque es Espíritu. Por eso es Espíritu Santo. Se cansan, nos cansamos los humanos, sí. Como humanos, sí. Pero el Espíritu sigue actuando. ¿Cuánto es que tú te puedes cansar mucho, te quedas dormido y el Espíritu sigue actuando? Tu cuerpo sigue viviendo. Tu cuerpo sigue mejorando. Es más, dormido mejora más que despierto. Por eso es que cuando una persona se enferma mucho, los médicos toman la decisión de dormirlo. Porque dormido el cerebro actúa más, pero ¿qué es lo que actúa? No es el cerebro. Lo que actúa es que allí dormido su cerebro queda en silencio y deja actuar a Dios. Los médicos no lo descubren por qué. Saben que durmiendo las personas se recuperan fácil, pero nunca han sabido por qué.
pues los que son médicos le digo por qué. Usted no le enseñaron esa parte de la medicina porque la medicina no enseña la parte espiritual, solamente la ciencia. Pero resulta que nosotros no solamente somos cuerpo, también somos espíritu. Y si dormimos y acallamos y silenciamos el cerebro, quitamos el enemigo número uno. Y al quitar el enemigo número uno, actúa el Espíritu Santo, actúa Dios. Por eso es que muchas personas cuando están demasiado mal, se privan solas. ¿Cómo así que se privan solas? Sí. Tiene tanto dolor que perdió el conocimiento. ¿Y por qué pierde el conocimiento? Entonces la medicina va a decir que es un colapso de muchas cosas. Los médicos tienen su tema y la ciencia es muy bonita. Y Dios también creó la ciencia. Y los que son médicos le advierto, la ciencia no se creó sola. La ciencia la trajo Dios al mundo para ayudar a la humanidad. Así que la ciencia no va a explicar, sí, un colapso, colapsó. Y es tan cortica la ciencia en eso que a veces le dicen, mire, mi hijo se está quedando colapsado y no sabemos de qué. Y le hacen exámenes de todo y no pueden saber de qué. Y llegan a un momento donde dicen, no hemos podido saber por qué. Hay cosas que la ciencia no explica. ¿Y por qué no la explica? Porque también somos espíritu. Porque también tenemos el Espíritu Santo. Y porque Dios es la inteligencia sobre toda inteligencia. Y entonces, la acción del Espíritu por sí sola hace que las personas pierdan el conocimiento. Y luego se levantan, se despiertan y dicen, ve, estoy mejor, me siento mejor. ¿Quién actuó? El Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo actúa por sí solo, es Dios con nosotros. Bueno, pero es que el Espíritu Santo, esa persona ni siquiera es creyente, pero fue bautizada. Ah, pero no, nunca fue bautizada en la Iglesia Católica, sí, pero tiene ese alma y ese soplo de Dios de todas maneras, que es el que da vida. Y eso lo vamos a ver con las religiones. Tiene el soplo de Dios, tiene a Dios. Tiene el primer espíritu, que es el espíritu que permanece de Dios, donde todo se mueve por Dios. El que antiguamente caminaba sobre las aguas, andaba sobre las aguas. Ese es el espíritu que mueve el mundo, pero es el mismo Dios. Pero Cristo promete el espíritu de poder. Como si el espíritu se transformara o tomara una fuerza más grande cuando se bautiza y cuando se recibe directamente por medio de Cristo. Bien, ese espíritu funciona solo. El espíritu de Dios funciona solo en buenos y malos, bautizados, no bautizados, porque es el soplo de Dios que da la vida y permanece en el ser humano. Una persona sin espíritu, las hay, claro, en los cementerios. Sí las hay. Embalsamadas. Esas son personas sin espíritu. Pero una persona que tenga el soplo de Dios, usted, yo y todos los que tú ves en este mundo todavía por ahí moviéndose solos, con autonomía. Ese es el Espíritu de Dios. Ahora bien, el Espíritu Santo no le va a pedir permiso y Dios no le ha pedido permiso a nadie para que nazca. Nadie compró pasaporte para este mundo y nadie eligió el país donde iba a venir y mucho menos la familia donde iba a llegar. Ninguno de nosotros la eligió. Y ninguno de nosotros eligió nuestra nacionalidad. Ustedes van a decir, no, nuestro papá. Bueno, de pronto el papá eligió dónde estar. Pero ni siquiera su papá ni su mamá sabía que usted iba a llegar. Sabía que iba a llegar un hijo. Pero no sabía cuál, ni cómo, ni cuándo, ni cómo iba a pensar.
lo esperaban, y se más que lo esperaron con ansiedad, algunos no, pero estamos hablando de la mayoría, de los hijos que fueron bien concebidos y bien recibidos. Y aún así los mal recibidos también los envió Cristo. Que los papás no lo aceptaron es otra cosa. Pero yo nunca he visto que algún bebé brote de la tierra ni que salga de un árbol de niños. Todavía no lo he visto. Puede que la ciencia ya haya llegado hasta allá. Lo desconozco. Puede que la ciencia haya llegado hasta allá a formar un árbol de niños y a formar vida por sí sola. No creo. Puede que sí. No sé hasta dónde estará la ciencia. Hasta ahora lo que conozco es que esa vida solamente la da Dios. Ese soplo de vida solo lo pone Dios. Y las personas tienen esa libertad de creer o no creer, pero la acción del Espíritu y la acción del Padre está siempre ahí, en buenos y malos. Entonces muchas personas dicen, ¿y por qué a los malos que ni siquiera rezan llevan y consiguen dinero y eso no van a misa y eso le va muy bien y eso que va de cuentos de curas y que cuentos de monjas y que cuentos de... y tapados en plata? Porque el Espíritu repartió sus carismas como quiso. A unos 10, a otros 5 talentos, a otros 2 y a otros 1. Pero Jesús advirtió sobre eso. Dijo, os aseguro que aquellos que tuvieron sus 10 talentos y que no los pudieron a trabajar, ya han recibido su paga. Ya disfrutaron en esta tierra lo que tenían que disfrutar. En la otra van a sufrir lo que sufrimos los que somos pobres. De la otra se espera. Y esta es otra. Y por eso Jesús le decía a Pedro, Pedro, ¿de qué sirve ganar el mundo si vas a perder tu alma? ¿De qué sirve? Hablando de eso, muchos ya recibieron su paga. Pero ¿por qué han elegido no obrar en la iglesia ni obrar en los carismas? Porque como Dios es tan sutil y no se quiso quedar directamente, claro que sí se quedó Jesús, pero no lo ven tampoco. Entonces, no se cree en eso y se deja pasar por desapercibido pensando que es el ser humano el que tiene poder. Ningún poder viene fuera de Dios, ninguno. Ningún poder ni ninguna inteligencia viene por fuera de Dios. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Ya que la iglesia está en contra del aborto, yo les voy a decir mi punto de vista. Mi punto de vista según la iglesia y según la doctrina de la iglesia. Mi punto de vista de la iglesia es que toda alma, a pesar de que viene a redimir su pecado original, toda alma viene con un propósito también de Dios. Toda alma es un propósito de Dios. Y ese propósito de Dios no lo podemos cortar. Voy a dar un ejemplo. Dios Padre hace mucho rato mandó la cura para el SIDA. Hace mucho rato. La mandó en una inteligencia y en un alma humana. Pero un médico y una mamá nerviosa abortó esa alma. Y es por eso que todavía la cura se quedó en mitad de camino. Y han intentado otras almas y otras inteligencias sacarlo. No van a poder hasta que Dios no vuelva a decidir enviar otra alma con esa cura.
Algunos que abortan no se dan cuenta que fue lo que dejaron en mitad de camino. Y aquellos que tuvieron esos hijos que han hecho tanto mal al mundo, también tenían un propósito en la maldad. Porque si no hubiese tenido un propósito para Dios, pues Judas tampoco hubiese nacido. Y Judas tenía su propósito en el camino de la salvación. Pero era un propósito autorizado que no se salía de las manos de Dios. Y cuando han salido personas que se vuelven tan malas en el mundo, con decisiones tan erróneas en el mundo, porque en todo eso hay una permisibilidad de Dios por un propósito de Él. Nada en el mundo se mueve sin que Dios no lo sepa, sin que Dios no lo permita. Luego, mi posición hacia el aborto es esa. La persona que aborta no sabe qué daño le hizo a la humanidad. Se queda sin saber qué daño le hizo a la humanidad. Es posible que ese bebé que venía en camino, venía con un propósito de Dios, y quizás le quitaste la vida a un gran científico que iba a aportar mucho a esta tierra. Quizás le quitaste la vida a un santo. Cuando una persona aborta, yo le pregunto, ¿usted sabe a quién le quitó la vida? Y conoce el propósito de Dios hacia esa vida que venía. ¿Y quién quita que hubiera sido un santo más grande que San Antonio? ¿Cuánto aporte ha dado San Antonio a la iglesia? San Francisco de Asís. ¿Ustedes se imaginan que la mamá de San Francisco de Asís lo hubiese abortado? Bien. Alguna vez hablaba yo con unos médicos y le decía, voy a ponerles un ejemplo. A una mamá en embarazo le dio polio y le dijeron que muy posiblemente su hijo naciera sordo o naciera ciego. O naciera con algún problema físico, que era lo más seguro. Y en la ciencia, lo más seguro es que si a la mamá le da polio, lo más seguro es que su hijo tenga problemas físicos. Le preguntaba, ¿usted qué opina? Me decía, sería bueno el aborto para no traer una persona a sufrir. Yo hablaba con varios y varios aportaron lo mismo, tenían la misma visión. Y yo los aplaudí y le dije, lo felicito, doctores, porque ustedes acaban de matar a Beethoven. Beethoven, los que no sabían, nació sordo porque la mamá le dio polio. Pero la mamá fuertemente lo quiso tener. Y si ustedes quieren saber el aporte a la humanidad de Beethoven, van a saber que es un aporte grandísimo en la música, y no solamente en la música, sino en la cultura de nuestra humanidad y en muchos otros campos. Pero estos tres médicos, que son muy buenos, no hay que desconocer, mataron a Beethoven. Por eso es que yo tengo esa visión del aborto. Las personas que ya lo hicieron, ya está hecho, pero a lo mejor privaste a la humanidad de cosas muy grandes, de personas muy grandes, de soluciones, curas para mucha enfermedad. Quizás su hijo iba a ser un gran médico, un gran científico.
El propósito de Dios no hay que cortarlo. El propósito de Dios es de Dios y por eso el propósito de Dios surge solo. Se va solo. Pero el enemigo, que es la inteligencia del hombre, a veces corta ese propósito. A veces va en contravía del mismo espíritu. Ese espíritu entonces es Dios. Es Dios con nosotros, actúa solo. Nosotros no nos levantamos porque queremos levantarnos. Es que a veces hasta ni con despertador nos levantamos. No, nosotros nos levantamos vivos porque Dios da esa oportunidad de nuevo. Tú estás aquí frente a mí y me estás escuchando porque Dios te dio esa oportunidad. No va a decir, no, es porque yo saqué tiempo. No, porque el tiempo no te pertenece. El tiempo le pertenece única y exclusivamente a Dios, que es el dueño de todo. Y cuando Él quiera, te quita el tiempo. Y el día que Él decida, nos quita el tiempo. Y cuando se acaba el tiempo, se acaba este mundo para nosotros. Así que Dios es el único amo y señor del tiempo. Las personas creen tener tiempo para todo. Es más, tienen, me imagino que tarjetas de crédito de días, meses y años. ¿Y por qué creen eso? Está bien planear la vida y tener la esperanza de que Dios nos deje vivir, nos deje oportunidades. Pero muchas personas dicen y le dicen a uno. Me acuerdo mucho de una persona que se quedó mirándome una vez que fui a una oficina y la persona me dice, señor, vuelva dentro de 15 días. Y le dije, ¿y usted cómo sabe que dentro de 15 días voy a estar vivo y puedo venir? Y se quedó callada y no sabía qué contestarme. Es como si nosotros tuviéramos ese manejo exclusivo de la vida. Nosotros no tenemos ese manejo del espíritu, ni tampoco tenemos ese manejo del tiempo. Por eso el espíritu se maneja solo, obra solo, nos da la vida por sí solo, nos da esos carismas como Él quiere, no como nosotros queremos. Entonces los bautizados recibimos esos carismas como Dios quiso. Algunos tenemos carismas para sanar, para liberar, para escuchar, para atender y para escuchar a Dios. Otros tienen carismas para surgir, para el éxito, para muchas cosas más. Pero todos esos carismas son movimiento del mismo Dios. Todos esos carismas son movimiento del mismo Dios. Por eso la iglesia compara y Pablo compara el cuerpo místico de Cristo. Cristo la cabeza y nosotros sus miembros. Esa es la iglesia. Y si tú comparas tu cuerpo físico, tienes la cabeza, que es donde piensa, donde todo se hace. Por eso, si Cristo es la cabeza, el Padre es la cabeza. Todo se hace en Cristo, todo se hace en la cabeza. Nada en la iglesia se mueve por sí solo, ninguna mano se va a mover por sí sola. Todos obedeciendo a la cabeza, que es Cristo. Si tú tienes cuerpo físico, quítate la cabeza y mueve las manos. Tratemos de hacer ese ejercicio esta noche. Que alguien te corte la cabeza y tú empiezas a mover las manos. No lo vayan a intentar. Dicen por ahí la televisión. No lo vayan a intentar. ¿Listo? No se puede. No se puede. Todo tiene que estar unido a la cabeza. Así es la iglesia y así es el Espíritu Santo. Pero ¿qué es el Espíritu Santo? Si lo comparamos con un cuerpo físico, el Espíritu Santo es la sangre que fluye por todo ese cuerpo. Ahora, si tú te amarras una mano o un dedo muy fuerte, lo vas a perder. ¿Por qué? Porque no va a fluir sangre en él. Si tú te vas a, tampoco lo vayan a intentar. No hay necesidad de practicar.
Simplemente escucha. Si tú te amarras una mano 3, 4 horas, la mano se te va a perder. Porque deja de fluir sangre en ella. Y muchos por accidentes han perdido sus miembros. Porque ha dejado de surgir la sangre buena en esos miembros. Porque la sangre es el ente reparador del cuerpo. Porque la sangre lleva los nutrientes a todo el cuerpo. Por eso cuando no soy médico, pues no sé cómo funciona la ciencia, pero sí he visto que los médicos cuando una persona está muy mal, la droga va directamente a la sangre. Y por eso es que le hacen eso tan horrible que es canalizarlo a uno. ¿Ya? Porque va directamente a la sangre. Y la droga actúa más rápido. Ahora, ese es el espíritu en el cuerpo místico de Cristo. La sangre que fluye por la iglesia. El que transporta todo, el que da todo, el que da poder. Las personas que se enferman de la sangre, como azúcar, las personas que se enferman, que les da enfermedades graves en la sangre, mueren. Terminan muriendo porque la sangre, incluso les hacen algunos por los riñones, les hacen diálisis para purificar, porque la sangre es completamente necesaria. Y mire que el cuerpo no necesita mucha. No tengo el dato exacto, pero no sé si son como 3 litros, algo así que dura, que tenemos de sangre en nuestras venas. No necesita mucho. Pero si pierde sangre, te va a dar una anemia y vas a morir. Exactamente igual que el Espíritu Santo. No hay otra manera de comparar para poderlo entender. Es exactamente igual a la sangre en el cuerpo místico de Cristo. Los cuerpos sin sangre también existen, como les dije ahorita, en los cementerios. ¿Cierto? Pero mientras fluye el Espíritu Santo, existe Dios en uno y todo se puede hacer. Hay vida, hay vida. Por eso nosotros somos espirituales, porque hay vida de Dios en nosotros. Y nadie le ha dicho a la sangre, y todos los días ustedes no se levantan a hacerse un examen de sangre. Pues yo supongo que no. A mirar cómo está, a ver cómo está fluyendo, a ver si sube, a ver si baja, a ver si entra o no entra. ¿No? Se vienen a hacer uno un examen de sangre y cuando lo obliga a uno el médico, dice, está muy enfermito, venga, le colocamos un examen de sangre a ver cómo está la sangre. Y la sangre muestra todo, o casi todo. Casi todo lo descubren por medio de la sangre. Casi todo. Hay cosas que no, pero hay muchas que sí. Lo mismo que el Espíritu Santo. Mueve casi todo. Mueve todo. El Espíritu Santo lo mueve todo. Es Dios. Y el Espíritu Santo determina cuándo te paras, cuándo abres tus ojos y cuándo te vas de este mundo. Porque cuando ese espíritu salga de ti, es como si te diera una hemorragia y perdieras tu sangre. Es exactamente igual. Si el espíritu sale de ti, ya tu cuerpo no vale nada. Ya no es nada. Polvo al polvo, como dice Cristo. Pero muchas personas no la creen. Por eso le digo, muchas personas no estamos todos los días haciéndonos exámenes de sangre. Los diabéticos examinan el azúcar en la sangre todos los días, pero no todo el mundo está haciendo exámenes de sangre permanentemente. ¿Y por qué? Por una razón. Confían de que están bien.
Usted se levanta, no tiene dolor, se toca la cabeza, no tiene dolor de cabeza, el alto tranquilo, sin cansancio, a trabajar, se bañó y feliz y dichoso, está confiado de que está bien. Pero de pronto por allá empezó a dolerle la cabeza, un ojo, el pecho, el estómago, una mano. Dice, algo está fallando, algo está mal. Pero la mayoría de veces está confiado de que está bien. Porque nadie se examina a ver cómo, si tiene sangre o no tiene sangre. ¿No? Todo el mundo se levanta, se baña y se arregla y listo. Y a trabajar confiado de que está bien. Esa confianza es la que debiera tener todo católico con el Espíritu Santo. Saber que el Espíritu Santo está ahí y que por eso está bien y por eso usted puede hacer muchas cosas y por eso tiene poder. Por eso se puede levantar y ir a trabajar. Si tú tuvieras esa confianza que le tienes a tu sangre, si la tuvieras de la misma manera el Espíritu Santo, se cumpliría lo que Jesucristo dijo. Podrías hacer cosas más grandes, incluso que las que el mismo Dios como hijo hizo. ¿Y por qué? Porque como Espíritu es el Padre y la sigue haciendo. Solo es que tú confíes. Solo es que tú confíes que tienes ese Espíritu Santo. Pero hay mucha desconfianza porque tu enemigo número uno está en el cerebro. Porque tu enemigo número uno empieza a decir, ¿será que sí puedo? ¿Será que si yo le digo a ese árbol, arránquese de ahí, plántese allí, se plantará? Yo le apuesto a que ninguno de ustedes cree que es capaz de hacer eso. Ninguno. Le voy a contar una pequeña anécdota de San Antonio de Padua. San Antonio de Padua lo único que se conserva intacto es su lengua. ¿Y por qué se conserva intacta su lengua? Porque era un gran predicador. Y así fue un designio de Dios conservar su lengua intacta. Y para milagros de todo, fluye sangre en esa lengua. Es lo más aterrador para aquellos que no creen. No solamente ven una lengua allí, sino que la ven viva. Esa es la reliquia de San Antonio de Padua. Es el gran milagro de la lengua de San Antonio. Y San Antonio predicaba sobre aquella escritura que decía, si tu mano te hace pecar, córtatela. Si tú levantas una mano contra tus padres, córtesela. Si levantas un pie contra tus padres, córtasela. Y él era tan convincente con sus predicaciones que un niño una vez levantó sus pies en contra de su madre y fue y se cortó la pierna. Era tan convincente San Antonio que logró eso en ese niño. Se la cortó. No se la cortó, se la arrancó. Literalmente la dejó por fuera del cuerpo. Y llamaron a San Antonio y le contaron. Y mire lo que hizo. Cogió su pierna y se la unió al cuerpo. Y ya. Vea que sí se pueden hacer cosas. Pues me van a decir, no, porque era San Antonio. No, porque ese San Antonio confiaba en ese espíritu. Porque ese San Antonio confiaba de que sí podía hacer cosas con Dios. En nombre de Dios. En cambio, si tú le dices a la planta, plántate allí, no se te va a hacer caso porque usted sabe que no va a ser capaz. Porque su cerebro ya le dijo, eso es imposible. Amigo mío, estás loco. Eso no lo puedes hacer, no pienses bobadas. San Antonio no pensó eso. Yo me imagino que el tentador iba en la mente de San Antonio diciéndole, no sea bobo, usted no es capaz de hacer, ese muchachito se murió, se desangró porque usted lo mandó a desangrar, ya qué vas a hacer, ya no puedes hacer nada.
pero él no pensaba en lo que el cerebro le decía, sino en ese espíritu que le daba poder. Y no solamente eso, hizo muchos milagros más y los santos también. Pero San Antonio hizo milagros muy claros, muy claros. ¿Por qué creyó? Porque creyó que sí tenía el Espíritu Santo. Porque creyó en él, porque confió en él y porque lo dejó actuar. Y eso lo puede hacer cualquiera. Claro, claro que sí. Solamente es que cumple lo que dice Jesús. Él me dice Jesús, créanle. Pero ¿cómo? Bueno, ahí está el problema de su cerebro. Empieza entonces a dominar su enemigo número uno. Su enemigo número uno se puede eliminar con oración, pidiendo y suplicando al Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Entonces es el Espíritu Santo, no se les olvide. Dios fluyendo en nosotros, ese es el Espíritu. Sin separarlo del Padre porque el Padre es acción y sin separarlo del Hijo porque es la unión de los tres. Así que como tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes a Dios. Y el bautismo también nos da la última parte que se llama reyes. Entonces, sacerdotes, profetas y reyes. Eso nos da el Espíritu Santo. ¿Y qué es un rey? Pues un rey es el que participa de su reinado. Un rey es el que tiene poder sobre muchas cosas. Y nos hace reyes porque nos hace partícipes y coherederos del reino de Dios. Entonces podemos heredar el reino de Dios. Si queremos, no todo el bautizado logra heredarlo, pero nos dan el título que ya es gran parte para poder entrar al reino de Dios. Un rey es el que es soberano en su reino. Es un rey. Cuando a nosotros el bautismo nos convierte en reyes, nos hace partícipes del reino de Dios. Nos da el boleto de entrada al paraíso. El boleto. Pero ese boleto hay que conservarlo. Pero ese boleto hay que mostrárselo al portero. Se nos puede derretir en las manos. Se nos puede perder. Se nos puede embolatar. Pero en el bautismo se nos da eso es el rey. El boleto de entrada al cielo. Sin haber entrado. Por lo menos nos dan el derecho. Le dicen, bueno hermano, usted tiene derecho a entrar al cielo, pero conserve su boleto. No lo vaya a dejar perder. Y entonces ese se puede, en el transcurso, gracias a nuestro enemigo número uno, perderse. Y les cuento una cosa. Eso no lo saben solamente ustedes ya. Esto lo sabe hace muchos años el demonio. Esto lo sabe el demonio hace mucho tiempo. Y por eso el demonio, sabiendo que nuestro enemigo número uno es el cerebro, lo utiliza. Y por eso tentó al mismo Cristo, al mismo Dios lo tentó. Porque el demonio se engañó. El demonio, cuando Cristo estaba en el desierto, el demonio se engañó. Como viven engañados muchos que piensan que Jesús es cualquier persona. Entonces el demonio también se engañó. Quedó engañado. Y vio allá ser cualquiera. Y entonces dijo, no, mira aquel que rezando. Espéreme, le meto al cerebro. Y le hizo sentir hambre y le dijo, convierta estas piedras en pan. ¿A dónde se le metió? Al enemigo número uno. Resulta que, como dicen por ahí, fue por lana y salió trasquilado. Resulta que ese no era una persona cualquiera. Entonces tenía su respuesta. Digo, no tentarás Dios. No solo del pan vive el hombre.
Entonces, ahí no entendió quién era todavía. Pues miren, si usted de verdad es hijo de Dios, que dicen por ahí que es hijo de Dios, vea, tire, si yo le doy todos estos reinos, alábeme. Entonces, cuando Jesús se le muestra, pues acuérdense que el demonio está privado de Dios, no ve a Dios, está privado totalmente de Dios. Entonces en Jesús no lo veía tampoco, no veía a Dios, entonces estaba privado de eso. Pero Jesús se le manifiesta, le da otra vez esa alegría al demonio de volver a ver a Jesús, volver a ver al Padre, a su Padre, porque es su creador. Y entonces le dijo, no tentarás al Señor, tú, el Dios del demonio. No tentarás a Dios, no tentarás a Dios. Y se le manifestó e inmediatamente le obedeció. Ahí se dio cuenta quién era. Ya no siguió la maroma de seguirse tratando de metérsele al cerebro, pero él ya lo sabía y lo sigue haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hace el demonio? El demonio no hace las obras, no tiene poder para eso. No tiene poder. El demonio tienta al hombre y lo mueve como una marioneta. Las obras malas las hace el hombre, pero porque es movido como una marioneta. Porque le entró al enemigo número uno. Le arraigó y le quitó la fe y la confianza en el Espíritu, la confianza en su sangre, y lo mueve como una marioneta. Pero las obras no las hace el demonio. No, es que yo robé porque el demonio, es que el demonio es muy malo. No, el demonio no, el que robó fue usted. ¿Por qué robó usted? Porque el demonio te tentó aquí. Y el demonio está por allá encerrado. Los demonios están por allá privados de Dios. Pero encontraron que podían hacer cosas por medio de los hombres. Y las hacen. Encontraron esa debilidad del hombre. Y lo hacen. El mal no lo hace realmente el demonio. El demonio llega a tentar y hace que el hombre cometa error tras error y mal tras mal. Pero cuando el hombre confía en el Espíritu Santo, el demonio no se acerca. Ningún demonio se acerca. Porque esa persona ya está confiando en el Espíritu Santo y con poder del Espíritu Santo los expulsó. Igual que hizo Cristo en el desierto. Los expulsa. Y cuando ya reconocen a Dios ahí, dicen, no, este man tiene a Dios, este man tiene algo que no soy capaz con él. No se acerca. Por eso debemos confiar en ese Espíritu. Ese es el Espíritu Santo. La acción de Dios, la sangre que fluye en el cuerpo místico de la iglesia. Dios, ese es el Espíritu Santo. Nos da poder. Recordemos, la sangre fluye por sí sola. El Espíritu Santo fluye por sí sola y le da vida a muchos, aunque no tengan bautismo. Pero cuando se sopla y se entra en la iglesia, recibimos un espíritu que da poder. Y ese espíritu que da poder, esos son las habilidades, son los carismas. Pero ¿por qué usted no cree que tiene carismas? Porque usted no se arriesga a utilizarlos. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Qué niño no ha nacido piloto? No creo que ninguno haya nacido automáticamente piloto de avión. Y puede que haya pilotos que le tengan terror a las alturas. Y yo conozco como 2 o 3 que tienen terror a las alturas. Y son buenos pilotos. ¿Y por qué? Porque lo enfrentaron. Porque la enfrentaron. Porque se atrevieron a manejar un avión. Porque aprendieron a hacerlo. ¿Usted por qué no actúa con la fuerza del Espíritu Santo? Porque no se atreve a hacerlo. Porque no aprende a hacerlo. Porque no quiere hacerlo. Es por eso.
No es porque el espíritu no esté allí o esté dormido, como dicen por ahí. No, usted tiene carismas. Usted tiene y fluye en ti el Espíritu Santo. ¿Fluye con él? Oh, pero ¿cómo? Ahí está su problema. Aquí está su problema. Déjelo fluir. Por eso es como les dije. Por eso el cuerpo a veces se enferma y es muy bueno que descanse. Hay un carisma muy bonito. Cuando nosotros hacemos oración, hay un carisma que se llama el descanso en el espíritu. Ese descanso del espíritu son un segundo en que Dios desconecta el cerebro del ser que está ahí bendiciendo. Y en un segundo no saben qué pasó. Y en ese segundo descansa el cuerpo y actúa Dios. El descanso en el espíritu se confunde mucho con que de descanso en el cuerpo. También hay descanso en el cuerpo. El descanso del espíritu puede dar descanso en el cuerpo. Entonces tú puedes asistir a una jornada de oración, como has asistido a las mías, y muchas veces cuando se les da la bendición, se desploman porque da descanso del espíritu y del cuerpo, ¿cierto? Pero muchas veces no. Pero cuando se les impone las manos, sienten como que un apagón. Un segundo y apagón. Y, uy, ¿qué pasó? Eso se llama descanso en el espíritu. Es decir, el cuerpo y el cerebro dejó de actuar y actuó ese Espíritu Santo. Y por eso se sanan mucho. Incluso en las jornadas de oración virtuales puede pasar eso. Muchas personas cuando se está haciendo la oración sienten algo extraño y eso se llama que se desconecta un momento este enemigo y actúa el Espíritu Santo. Ese es uno de los carismas que da el Espíritu Santo, que no es propio de nosotros, sino que es otorgado por el Espíritu Santo. Ahora, como San Antonio. San Antonio se fue y le colocó la pierna al muchacho y ya, sano, nada que hacer. Nunca la perdió más. Usted también lo puede hacer. Usted también lo puede hacer. ¿Y por qué no? Es el mismo espíritu, si es el mismo Dios. Aquí no estamos hablando de un Dios diferente. Aquí no estamos hablando de un poder diferente. Entonces le sacan una disculpa, pero es que San Antonio era santo. Después de que murió, fue santo. Pero antes no, antes era Antonio, el padre Antonio. Después de que murió es que fue santo, que la iglesia lo elevó a los altares. Pero antes no, antes era el padre Antonio. Es que el padre Pío hizo muchos milagros. ¿Por qué es santo? No, fue santo después de. Y lo elevaron al altar después de eso, pero antes era el padre Pío. Entonces, usted puede hacerlo. Es que no soy santo, no, es que aquí ninguno es santo mientras esté vivo. Aquí no la iglesia no va a nombrar ningún santo que esté vivo. Es que Gregorio Hernández ya llegó a la santidad, ya lo van a acabar de canonizar. ¿Y antes quién era? El doctor Hernández, el doctor Gregorio. Es que José Moscati porque era santo y por eso hizo unos milagros con los enfermos. No era santo, era el doctor José Moscati. Eso es lo que nosotros sacamos de disculpa. ¿Y sabe por qué? Por el miedo a actuar. Por el miedo a dejar que el espíritu fluya. Entonces más adelante le van a decir a usted, dentro de 100 años le van a decir, Santa Geníbera. ¿Cómo así? Y esa señora hacía tanto milagro. ¿No era santa? Pues santa después. Precisamente porque confió en ese espíritu logró llegar a los altares. Pero cuando estaba aquí era doña Geníbera. Todo el mundo la conocía como doña Geníbera.
Ese es el camino a la santidad. ¿Quién dijo que los santos nacían santos? Que iban por ahí, por el camino, y le decían, ¡ay, San Pío de Pietrelcina! No, le decían Padre Pío. Que iban por ahí y le decían, ¡ay, San Antonio! No, le decían Padre Antonio. ¿Sí ve? Aquí ninguno es santo. Mientras que usted esté vivo, ninguno es santo. Ninguno. Así que todos tenemos la misma ventaja. El mismo espíritu. Todos podemos hacer lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos nos atrevimos a hacerlo. Algunos nos atrevimos a confiar. Y otros todavía no. Y otros todavía están allí esperando que los arreen, que los empujen y que los carguen. Entonces, deje que el espíritu te arree. Deje que el espíritu te empuje y deje que el espíritu te cargue. Deje que fluya la sangre del Espíritu Santo en ti. Déjela fluir. No la apriete, no la amarre. Deje que fluyan esos carismas. Nadie nació conduciendo un vehículo. Nadie. Y muchos aprenden a conducir un vehículo y lo conducen muy bien. Pero porque se atrevieron a estrellarse, a dañar el primer carro en el que se montaron, porque se atrevieron a pagar seguros, porque se atrevieron a pagar daños. Y la mayoría de los que aprendieron a conducir pagaron algún daño. Como mínimo un rayón le metió a su carro. ¿Ven? Hay que atreverse a hacerlo. Porque si no se hubiese atrevido a hacer, no hubiese aprendido nunca. Y es con el Espíritu. Atrévase. Déjese llevar de Dios. Deje que Dios haga la obra. Y recuerda que el Espíritu es el Padre y es el Hijo. Entonces, deje que Dios haga la obra. Y pídase, le diga, yo voy a hacer. Entonces, mañana cojan todas las plantas que quedan al frente. Le van a decir, pásese para el otro lado. Hasta que lo logres. Hasta que lo logres. Puede lograrlo. O dígale a un enfermo, sánese. Ya. Te declaro sano en el Señor. Y listo. Si se le muere el otro día, bueno, ensayo y error, como dicen por ahí, ensayo y error. ¿Listo? No, yo leí la bendición, ensayo y error. Estoy aprendiendo. Dígale así, estoy aprendiendo. Hasta que llegue el momento que le digan a un enfermo, sánese. Y se sanó. Y dice, bueno, como que ya aprendí. Así es que deja fluir el Espíritu Santo. Pero no se vaya a poner a decir, esperar que el Espíritu Santo llegue la paloma, que le ponga el pico a usted ahí en el oído, yo soy el Espíritu Santo, ya puede hacer cosas. Ahí no le va a llegar esa paloma. No espere que le llegue esa paloma porque no le va a llegar. Ya está allí, déjelo fluir. Déjelo ser el Espíritu. Déjelo que actúe. Déjelo que haga. Deje a Dios ser Dios. No le ponga condiciones. Y ensayo y error. Ensayo y error. Todo el mundo aprendió con ensayo y error. Médico que no enfermó más a su enfermo, no fue médico. Le mandó la droga, uy, no, esa no era, venga, le cambio la droga. Le disimulan a uno, le dicen a uno, no, es que esta es mejor. No, ensayo y error, siempre va a haber ensayo y error. Siempre. Por más inteligente que sea la persona. Por eso un avión no se lo sueltan a una sola persona. ¿Por qué? Porque hay ensayo y error, somos de errores. Pero en el espíritu también es así. Entonces, ensaye. Ensaye. Si ustedes ven por ahí una cucaracha muerta, póngale, recibe la vida en nombre de Dios. Pues, se levanta. Si no se levanta, no le tocó su turno. Todavía no ha aprendido. En otro aprende. En otra cucaracha se parará. Y así. ¿Listo? Ensayo y error. ¿Por qué?
Porque si tú no lo haces, no vas a sentir la confianza de que verdaderamente fluye en ti el Espíritu Santo. Tienes que sentir esa confianza de que fluye el Espíritu Santo. Yo le digo cómo empecé yo a confiar antes de bendecir los enfermos y antes de... Yo empecé a hacer el ensayo con el agua. Recuerden que el agua bendita toma unas particularidades del Espíritu Santo de que no se daña. Y entonces bendecía agua y le colocaba mi mano y mi dedo. Y la bendecía. A los 3 días amanecía puerca, dañada, podrida. Ensayo y error. Todavía no confío en el Espíritu. Y volvía y lo hacía. Y volvía y lo hacía hasta que hoy en día, pues el agua que yo consagro con las manos ayuda a sanar a los enfermos. Entonces, confiar en el Espíritu Santo. Confiar que fluye el Espíritu Santo. Pero así empecé. Yo les digo cómo empecé yo. Yo no empecé resucitando cucarachas, pero sí empecé bendiciendo agua. Y me di cuenta de que sí fluye el Espíritu, que sí se puede, que sí hay poder. Hoy en día el agua dura, nunca se daña, ni cambia ni cambia de sabor. Pueden ensayarlo. Empiecen a ensayarlo con el agua. La tapan. Y si quieren le echan bendicen sal. Digo, voy a bendecir un poquito de sal y le voy a mezclar con agua. A lo mejor a los 3 días ya le aparece ahí un sancocho. ¿Listo? Pero ensayo y error. Ensayo y error. ¿Hasta qué? Hasta que ya logres confiar en el Espíritu y ver que pudiste tener y confiar en ese Dios que fluye en ti, que es Él el que lo hace. Lo que tienen que hacer ustedes es creer en Él y saber que fluye en ti el Espíritu Santo. Ahora sí, para que quede completo ese Espíritu Santo en nosotros, no es necesario sino saber que está allí el Espíritu, porque ese es Padre y ese es Hijo. Pero para que usted tenga más seguridad, entonces acércate a la comunión, porque el Hijo se quedó también en la obra sacramental, en forma sacramental, en el sacramento de la Eucaristía. Entonces acércate también a la Eucaristía. Y entonces no hagan como dijo Felipe y le dijo a Jesús: muéstranos al Padre. Y Jesús le contesta a Felipe: Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Ahora les voy a enviar el Espíritu Santo. Y voy a concluir entonces la Trinidad. Yo creo que no hay duda de la Trinidad. No creo que les quede duda de qué es la Trinidad. La Trinidad es un solo Dios actuando como Padre, que siempre es el que hace las cosas. Es Hijo, porque ese Hijo está allí siempre. Está allí, es Hijo, porque no se puede desunir del Padre. Y es Espíritu, porque nos acompaña permanentemente Dios en nosotros. Así que no podemos desunirlo. Por eso es trino y uno. No podemos coger el trébol y quitarle uno, porque ya dejaría de ser trébol. Siempre que le pidamos al Espíritu, le estamos pidiendo al Padre y al Hijo. Siempre que hagas una oración al Hijo, a Jesús, le estás pidiendo al Padre y le estás pidiendo al Espíritu. Siempre que le pidas al Padre, le estás pidiendo al Hijo y le estás pidiendo al Espíritu. Entonces, ¿cómo se hace una oración a la Trinidad? Por cualquiera de las 3 formas. Les dices: Espíritu Santo, ayúdame. Ya le estás pidiendo al Padre, ya le estás pidiendo al Hijo. Si quieres, lo haces con Jesús: Jesús, mi Señor, mi Redentor, mi Dios. Ya le está pidiendo al Padre, ya le está pidiendo al Hijo y al Espíritu. O le dices: Padre Santo, Padre Eterno, ayúdame. Ya le estás pidiendo al Hijo y ya le estás pidiendo al Espíritu. Así que cuando vayas a hacer una oración, hazla tranquilamente, o con el Padre, o con el Hijo, o con el Espíritu. Ah, no, pero es mejor decir Padre y es mejor decirle al Hijo y al Espíritu. Pues le está diciéndole 3 veces albeiro, albeiro, albeiro. Estás diciendo 3 veces lo mismo. No es malo, eso no es malo. Pero quiero que lo entiendas,
Que no, ay, no, que porque dirigí un pedacito a la oración al Padre, ya la escuché al Padre, entonces voy a dirigir otro pedacito al Hijo, a Jesús, y otro pedacito al Espíritu, como si fueran aparte. Entonces lo que le dijo fue, hola Albeiro, y hola Albeiro, le dijo 3 veces al mismo. Entonces una oración tú la puedes dirigir tranquilamente al Padre, al Hijo o al Espíritu. Los 3 son uno. Los 3 son el mismo. Pero no es que voy a hacer la oración con el Espíritu Santo. Haciendo la oración con Dios. La obra de Dios. No es que voy a hacer la oración solamente dirigida al Padre. También la estás dirigiendo en el Espíritu. Porque nadie puede decir Señor, Señor, si no es guiado por el Espíritu. El mismo Cristo no lo dijo. El mismo Cristo lo dijo. Entonces, decirle al Padre, Padre eterno, Padre celestial, lo estás haciendo con el Espíritu. Así que cuando vayas a hacer una oración a Dios, habla por cualquiera de las 3 personas. ¿Qué es el mismo? Es el mismo. La Virgen María los cubra con su mano, los bendiga y los acompañe siempre. Les recuerdo darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campana para que te lleguen los próximos videos de catequesis, bendiciones y jornada de oración en vivo.